El Virreinato de la Nueva España. La formación de una Nueva España. Recordemos que Hernán Cortés conquistó a la Gran Tenochtitlán no solo mediante las guerras, sino con un gran aliado que fue la epidemia de la viruela. La entidad territorial establecida por España en el continente americano, la mayor parte se encontraba en el norte de América. El origen del virreinato se sitúa tras la caída de Tenochtitlán, pues fue Hernán Cortés, conquistador de esas tierras, quien solicitó al rey de España, quien era la máxima autoridad, se le otorgara el nombre de Nueva España. Como el territorio conquistado por los españoles llegó a ser muy extenso, establecieron reinos, capitanías y provincias para gobernarlos, como el reino de Nueva Vizcaya, el reino de Nueva Galicia, el reino de Nueva España, el reino de León, la Capitanía General de Yucatán, la Capitanía General de Guatemala y las provincias de Coahuila o Nueva Extremadura. En las costas, 2 puertos tuvieron gran actividad desde los inicios del virreinato: Veracruz en el Golfo y Acapulco en el Pacífico. Con el paso del tiempo se fueron creando nuevos puertos comerciales, como el de San Blas y el de Tampico, en los actuales estados de Nayarit y Tamaulipas, respectivamente. Hacia finales del siglo XVI, la Nueva España se había convertido en el centro del comercio internacional debido a la ubicación geográfica, que permitió que recibiera influencia cultural a través del comercio y la migración de personas provenientes de Europa, Asia y África. De Europa llegaban productos como vino, aceite de oliva y textiles. De Asia, marfiles, porcelanas y sedas. También fueron traídos esclavos de África, a quienes se les destinó a trabajar en las minas y haciendas, porque la población indígena que hacía esos trabajos disminuyó a causa de la epidemia y de las guerras de conquista. De todas esas partes del mundo vinieron personas que trajeron consigo costumbres y tradiciones que se mezclaron con las de los pueblos indígenas y las de los españoles para crear la diversidad cultural que conformó a una Nueva España. La sociedad virreinal. La sociedad de la Nueva España se integró inicialmente por 3 grupos: indígenas, españoles y africanos. Aunque en algunas ciudades se destinaron lugares diferentes para que vivieran los españoles y los indígenas, la convivencia diaria entre ambos grupos favoreció la mezcla de sus costumbres. Debido a que la población indígena disminuyó por las epidemias y las guerras de conquista, los españoles trajeron esclavos africanos para destinarlos a diversos trabajos en las minas y en las haciendas azucareras. Los esclavos que venían de muy lejos eran vendidos a costos muy altos, por lo que la mayoría fueron hombres, ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recuperar lo que habían invertido en ellos. Aunque la mayoría eran africanos, algunos venían de China, Filipinas o India. También hubo casos en que los españoles esclavizaron indígenas con los que habían peleado durante la conquista. Los pobladores de la Nueva España que habían nacido en España, también llamados peninsulares, formaban el grupo más pequeño de privilegiado de la población, tenían el control económico y político y desempeñaban importantes puestos en el gobierno. Los criollos se enorgullecían de sus padres españoles y consideraban que sus costumbres eran hispanas. Sin embargo, los extranjeros que visitaban Nueva España consideraban que las personas tenidas por calidad de españoles no se parecían a los de Castilla y tenían muchas costumbres de origen indígena, por lo que sus gustos, sentimientos y formas de vida eran ya propiamente de una nueva cultura novohispana. Indígenas y mestizos trabajaban en distintas actividades, vendían comida, frutas, animales domésticos o acarreaban agua en ollas que cargaban mediante cintas de cuero desde las fuentes situadas en las plazas hasta las casas. Además, solían contar las novedades y las noticias ocurridas en la comunidad. En el campo, las casas tenían pequeños terrenos para usar como huertos o para criar animales, mientras las tierras de cultivo se encontraban a las afueras de los pueblos.
Con el tiempo, los criollos empezaron a valorar los sentidos de pertenencia de la Nueva España. Se identificaron con el paisaje y sus riquezas naturales, así como con su cultura, la comida, el arte y la música. Sin embargo, la desigualdad de oportunidades frente a los españoles recién llegados en el siglo XVIII produjo malestar social. Tras la conquista, los territorios, la población y las riquezas que se extraían de Nueva España quedaban bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó en Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicias. Al principio, los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así como los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. En 1527 se estableció una institución llamada Real Audiencia para evitar el abuso del poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró un virrey como un representante en Nueva España para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma. El rey, que era el gobierno de todas las posesiones españolas en el mundo, estaba encabezado por el rey, quien era la autoridad suprema. Gobernaba desde Europa por medio de instituciones y autoridades que él nombraba. El Consejo de Indias se encontraba en España y proponía al rey la política para los territorios americanos, elaboraba las leyes, nombraba a los funcionarios, supervisaba la recaudación de impuestos, actuaba como tribunal y recopilaba los registros e informes geográficos e históricos del territorio. La Casa de Contratación de Sevilla regulaba desde la península ibérica todo el comercio entre España y los territorios americanos, incluida Nueva España. Autorizaba la entrada y salida de los barcos mercantes y de pasajeros. También llevaba el registro de los metales exportados desde América, como el oro y la plata. El virrey lo nombraba el rey como su representante directo. En general, era un noble con experiencia militar, se encargaba de dirigir la política, la economía, la justicia de Nueva España, así como de apoyar a la Iglesia en su labor de evangelizar. Las audiencias eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores, procurar la justicia y aplicar las leyes. Sus miembros eran abogados y ejercían el poder en caso de ausencia del virrey. Los gobernadores eran designados por el rey de España, se encargaban de administrar los reinos novohispanos, llamados provincias como la de Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya, entre otros. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, estos territorios se convirtieron en intendencias y quienes las gobernaban eran llamados intendentes. Cabildo o ayuntamiento. Estaban integrados por grupos de personas que eran seleccionadas de entre los habitantes de su localidad. Se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo. En la ciudad se le denominaban ayuntamiento y a las poblaciones con menor número de habitantes, cabildo. También se encargaban de reparto de tierras y de la recaudación de ciertos impuestos. Aquí vemos la evangelización por parte de los jesuitas. Bien, después de esto vamos a ver un video que nos va a ayudar a ver otros aspectos de la Nueva España, cómo estaba distribuida la economía, sobre todo las castas. Después de ver el video, abran el post que les envío, donde van a tener unas actividades que les pueden ayudar a reforzar sus conocimientos y que puedan hacer ustedes un cuadro sinóptico o un mapa mental acerca de este tema. Gracias. Después de la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, inició una nueva era, donde los españoles construyeron una ciudad que se convertiría en el centro político y administrativo de la Nueva España, que fue el nombre elegido después de la conquista. Toda esta etapa del virreinato duró 300 años. La Nueva España es el resultado de la conquista española de los pueblos mesoamericanos. La Nueva España dio origen a una cultura mestiza, mezcla de lo indígena y lo español, con aportaciones importantes, aunque mínimas, de los esclavos llegados de África. A pesar de que la sociedad estaba dominada por los dos grupos en que se dividía la población española,
que son los peninsulares y los americanos, y de que la cultura de estos fue la que terminó por convertirse en la base de las nuevas prácticas que habrían de florecer en el territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos, y los de un español y una africana, mulatos. También existían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y sin olvidarnos de los peninsulares, que son los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. Todos estos formaban parte de la nueva cultura de la Nueva España. La organización política en el virreinato quedaba bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó a Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. Pero en 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma: con un rey, con un consejo de Indias, con una casa de contratación de Sevilla, con un virrey, con audiencias con gobernadores y con un cabildo o ayuntamiento. En sus actividades económicas durante el virreinato estaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual aumentó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa como el arado, los azadones, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial, el agave, que se usaba para producir fibras y bebidas alcohólicas. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La minería fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista, y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo, la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de las minas lo transformaron en una región económica muy importante, con una composición social integrada en su mayoría por criollos y mestizos, y en menor medida por indígenas y españoles. En la ganadería, los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación. Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor, como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor como cabras, cerdos y borregos, y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados fueron accesibles para más personas. Incluso la dieta de los indígenas se transformó, pues se agregó el consumo de cerdos y gallinas. También la crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro del territorio de la Nueva España. El caballo fue sin duda uno de los animales traídos por los españoles que más influyó en la vida cotidiana. Desde su llegada, fueron indispensables para que los conquistadores recorrieran la amplia extensión de territorio. Sin embargo, no todos los caballos fueron utilizados de la misma manera, pues algunos se ocuparon para cultivar las tierras jalando los arados, otros por los comerciantes en sus largos recorridos y algunos más por los novohispanos ricos, quienes se sentían orgullosos de sus lujosos caballos, ya que un hombre poderoso no podía andar a pie. En esa época, un caballo era muy importante, dado que lo utilizaban para participar en torneos, corridas de toros,
juegos, cabalgatas, procesiones, paseos por las plazas y para cortejar a las damas. En el comercio, los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España se distribuían mediante el comercio interno y externo. Al interior del territorio, la producción se vendía en tianguis y plazas, y se distribuía gracias a los arrieros, quienes comúnmente eran hombres fuertes y rudos, porque tenían que defender las mercancías que transportaban de posibles asaltos. Además, se dice que eran muy honrados. Para la venta de ciertos productos era necesaria la autorización del virrey, ya que así se podían obtener más beneficios para la corona. Algunos productos como el tabaco, el alcohol y los naipes estaban bajo el control de la corona para obtener el pago de impuestos, llamados alcabalas. Con frecuencia estos bienes eran objeto de contrabando. El comercio se volvió tan importante que el rey decidió regularlo y autorizó la fundación del Consulado de Comerciantes en la Ciudad de México, el cual acaparó las actividades comerciales durante casi todo el periodo del virreinato, hasta que a medida del siglo XVIII la corona fundó 2 nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara. Los principales problemas a los que se enfrentó el comercio marítimo fue la piratería, el contrabando, los huracanes y el monopolio de algunos comerciantes. La Nueva España fue una de las posiciones más importantes del Imperio Español, debido a la existencia de abundantes depósitos de plata. La extracción del metal se convertiría en el eje del desarrollo del territorio, no tanto por la riqueza que se extraería, sino porque fue el motor para la transformación del terreno. La minería impulsó la agricultura y el comercio, transformó la faz de las ciudades y creó lazos particulares con la metrópoli española. Como fuente de riqueza, es responsable en buena parte del florecimiento de las artes en el territorio novohispano. La escasez de plata sería la que llevaría la crisis a la monarquía española y la haría adoptar medidas desesperadas para conseguir dinero, medidas que generarían el descontento de sus súbditos americanos y que en última instancia se convertiría en una de las causas que llevaría al estallido de la lucha por la independencia del virreinato de la Nueva España.